En la iglesia hay un cúmulo de tradiciones y costumbres. Algunas de esas son cerrar los ojos para orar, leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ponerse de pie para leer la Biblia, tomarse de las manos para hacer una oración especial, orar al llegar al culto, arrodillarse a orar al llegar al culto. Y de hecho hay algunos que lo hacen de una forma particular, que es dándole vuelta a la silla, de modo que ellos quedan de frente al púlpito. Decir hoy dejo el mundo y sigo a Cristo en el momento del bautismo, usar ropa blanca para el bautismo, aplaudir, presentación de niños, entre otros. Pero hay 3 errores que a veces se cometen en cuanto a la práctica de las tradiciones. La primera es que el que practica dichas tradiciones critica al que no las practica. Y viceversa, a veces el que no las practica critica al que sí las hace. El segundo error es enseñarlas como doctrina y tratar de imponérsela a los demás. Y como tercer error está el practicar ciertas tradiciones y costumbres sin saber lo que realmente significan. Un gran número de personas no saben por qué hacen lo que hacen. Usted le pregunta a alguien, por ejemplo, lo que mencioné al principio, cerrar los ojos para orar. ¿Por qué tú cierras los ojos para orar? ¿Acaso si no los cierras Dios no te escucha? ¿Es algo místico? En Marcos capítulo 7 dice que los fariseos y los escribas, cuando vieron a los discípulos de Jesús comer sin lavarse las manos, comenzaron a condenarlos. ¿Y ahora qué tiene de malo lavarse las manos para comer? No tiene nada de malo. Al igual que no tiene nada de malo cerrar los ojos para orar. El problema está cuando tú ves a alguien que no cierra los ojos para orar y comienzas a condenarlo, al igual que los fariseos y los escribas que condenaban a los discípulos por no lavarse las manos. Todo el mundo orando con los ojos cerrados. No quiero ver a nadie aquí con los ojos abiertos. Aquí no quiero espectadores. O todo el mundo de rodillas, 15 minutos de rodillas. Lo imponen y eso es lo que está mal. Recuerdo una vez que fui a un lugar donde hicieron una rueda y se tomaron todos de las manos para hacer una oración. Y el que estaba dirigiendo la oración decía que nadie abra los ojos ni se suelte de las manos porque se le puede meter un demonio. Hermano, eso es superstición. Todos nosotros tenemos ciertas tradiciones y costumbres, bien sea en nuestra vida personal, en nuestra casa o en la iglesia. Es decir, hay tradiciones familiares, laborales, culturales. Por ejemplo, cada iglesia tiene un orden establecido para sus cultos. Y a nivel personal, quizás te has impuesto alguna disciplina en cuanto a la oración, por ejemplo. De repente te gusta levantarte a las 3 de la mañana a orar, y eso está bien. Pero debemos tener cuidado en no tratar de imponérselo a los demás, ni enseñarlo como doctrina. Que el que no ore de madrugada está mal, o que si oras de madrugada eso te hace más santo. Entonces, repito, el que lo hace no debe censurar al que no lo hace, y el que no lo hace no debe censurar al que sí lo hace. Pero ojo aquí, cuando el que sí lo hace lo impone o trata de imponérselo a los demás, eso sí es digno de crítica. Y en ese caso no se estaría juzgando el que la persona haga tal cosa, sino que lo que se estaría juzgando es que la persona imponga tal cosa. Lamentablemente es muy común ver cuando viene alguien y no hace lo acostumbrado, que rompe con las costumbres de saltar, gritar, aplaudir, levantar las manos, etc. Comienzan a juzgarlo y a criticarlo. Y también es muy lamentable cuando comienzan a regañar desde el púlpito y comienzan a golpear con palabras a los hermanos, diciéndoles que el que no aplauda no tiene el Espíritu Santo o que no tiene gozo. Comienzan a dar órdenes cuando están detrás del púlpito y comienzan a mandar a la gente a hacer cosas y a hacer todo lo que ellos digan. Pónganse todo de pie, no quiero ver a nadie sentado, diga gloria a Dios, pónganse de pie, deje la flojera, ya duraron mucho tiempo sentado. Aplauda, diga aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Repita conmigo, brinque para el Señor, dé una vuelta para el Señor, todos de rodillas. Dígale al hermano que está a su lado, levante sus manos. Y hay de aquel que no haga nada de eso, porque enseguida dicen que usted está mal. Tratan al pueblo de Dios como si fueran marionetas. Le faltan el respeto a la iglesia de Cristo. Ya no dejan que sea algo voluntario, que salga de la persona a hacerlo, sino que los obligan a hacerlo. Y la mayoría hace ya esas cosas de forma mecánica, pero no porque lo sientan, no porque de verdad quieran hacerlo. Los aplausos son una de las costumbres típicas de los pentecostales. Y cuando el predicador quiere que lo aplaudan, comienza a gritar o a hacer gestos para provocar un aplauso. Y siempre en la congregación hay unos hermanos que cualquier cosa que diga el predicador ya están aplaudiendo y le dicen amén a todo. Y cuando ese hermano comienza a aplaudir, el resto también lo hace. Eso se conoce como influencia social o influencia colectiva.
y no es más que un fenómeno sociológico donde las personas siguen patrones grupales debido a la poderosa presión que ejerce la conducta de los demás. Es decir, lo hacen solo porque los demás también lo hacen. Aplauden solo porque ven a los demás aplaudir. A veces se le da más importancia y se cumple con más rigor ciertas prácticas religiosas a tal punto que el mandamiento bíblico queda sustituido por una norma humana. Las tradiciones y costumbres no deben ser consideradas como reglas de fe y práctica. El problema está cuando en las iglesias enfatizan más en las costumbres y tradiciones que en los mandamientos, cuando las imponen y no están dispuestos a que los demás tengan la opción de rechazarlas. Las iglesias no deben exaltar la justicia propia, ni dar honor a los que guardan las reglas, las normas, las tradiciones y costumbres antes que la palabra de Dios. Hay muchas tradiciones que están tremendamente arraigadas en el corazón de la iglesia, y para muchos el más santo de los hombres es aquel que presta atención más rígida a esas prácticas que son meramente externas y de invención humana. Hay mucha gente que son tan devotos al ritualismo vacío como si la salvación dependiera de la obediencia total a ellas. No debemos elevar las tradiciones al nivel de exigencia divina, ni tratar de imponérsela a los otros como si fuera Dios mismo quien las hubiera prescrito. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en cuanto a culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Para los hermanos en la iglesia de Colosa, la disciplina que los falsos maestros les exigían parecía buena, como dice el verso 23, que a la verdad tenían cierta reputación de sabiduría. Buscaban el crecimiento espiritual por medio del duro trato del cuerpo, es decir, tenían prácticas ascéticas, lo que para hoy sería equivalente a la vigilia y el ayuno, que lo imponen como mandamiento. Pero la vigilia y el ayuno no es una prescripción divina para el creyente. Y no es un secreto para nadie que hay iglesias que han abusado del ayuno y de la vigilia, aun cuando bíblicamente no es un mandamiento hacer vigilia ni ayunar. Hubo un tiempo en el que irse a ayunar se puso de moda, sobre todo en la época de Gigi Ávila. Eso fue un boom. Mandaban a todo el mundo a ayunar. Tú, sube al monte, te dice el Señor. Son 40 días, te dice el Señor. Tú acabas de hacer un ayuno de 21 días, pero el Señor te dice que hagas 21 días más. Y de esos abusos surgieron muchos casos lamentables, pero también se ha abusado con las vigilias. Hay iglesias que han sacado un programa de 4 meses de vigilias seguidos, es decir, una vigilia semanal por 4 meses. Pero como dice el verso 23, estas cosas, la vigilia y el ayuno, por ejemplo, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en el culto voluntario, en humildad, en el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Y no estoy diciendo que está mal que hagas vigilia o ayunes, siempre y cuando lo hagas por los motivos correctos. Porque mayormente la gente ayuna o hace vigilias es para ganar el favor de Dios o para tratar de torcerle el brazo a Dios. Así que mucho cuidado porque el ascetismo conduce al orgullo. No hay ningún problema con las tradiciones siempre y cuando vayan acorde y estén en línea con la palabra de Dios y siempre y cuando no se pongan por encima ni al mismo nivel de las Escrituras, ya que ese fue uno de los motivos de controversia que Jesús tuvo con los fariseos. Jesús les dijo: ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por sus tradiciones y costumbres. El tema sobre las tradiciones fue objeto de discusión entre Jesús y los fariseos. Por ejemplo, los fariseos le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? ¿O por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y el problema no estaba en hacer esas cosas, sino que el problema estaba en que lo enseñaban como doctrina. Los fariseos pretendían adorar a Dios mediante sus complicados e innumerables rituales. Y eso es exactamente lo que sucede hoy en día. La gente cree que están adorando a Dios diciendo: leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por poner un ejemplo. Y no es que esté mal decir eso, pero si ya tú piensas que lo tienes que decir a juro sí o sí, porque si no lo dices, sientes que lo estás haciendo mal, o piensas que no se puede por ningún motivo,
leer la Biblia sin antes decir esas palabras, eso sí es lo que está mal. Porque hay casos donde a alguien le toca la lectura y comienza a leer y en el momento se acuerda que no ha dicho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y comienza de nuevo la lectura diciendo primero esas palabras. O a veces la persona no se da cuenta y alguien más le recuerda. Hermano, se te olvidó de leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, sí es verdad, hermano, perdóneme, discúlpeme, lo siento. Se me pasó por alto, se me olvidó. Ay, perdóname, Señor. Piden perdón como si de un pecado se tratase, como si hubieran cometido algún pecado. Entonces, es allí cuando te das cuenta que tienen esas tradiciones como si fueran doctrinas fundamentales de la iglesia. Y las tienen como si fueran una especie de palabras mágicas que le dan poder a la lectura. Y que no se puede comenzar a leer sin antes decir esas palabras mágicas. Hasta hay quienes les han agregado algo más a la frase para hacerlo ver más poderoso. Leemos la poderosa palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, la comunión del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Y el que lo dice así es más santo y tiene más unción que el que simplemente lo dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, hay tradiciones que cuando se toma el tiempo de analizarlas, no es difícil encontrar que completamente violan la palabra de Dios, como por ejemplo ungir con aceite. Hay gente que unge con aceite sus casas, unge gente, unge los instrumentos de la iglesia. Alguien dijo que el aceite es el agua bendita de los evangélicos. Y en muchas iglesias tienen el frasquito de aceite detrás del púlpito. Hasta en helicópteros se han derramado litros de aceite disque para ungir la ciudad. Toda creencia, dogma o postulado de fe que no descanse en la infalible palabra de Dios es obra de hombres basada en leyendas y supersticiones, productos de la imaginación. Los fariseos se apoyaban en sus tradiciones y allí estaba todo su énfasis y no en las escrituras. Este tema de las tradiciones también fue una de las controversias que hubo en el siglo XVI entre la Iglesia Católica Romana y los reformadores protestantes, porque la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Trento, específicamente en la cuarta sesión que se llevó a cabo el 8 de abril de 1546, declaró la tradición como fuente de la revelación y como fundamento de la fe, igualándola con las escrituras, es decir, poniéndola al mismo nivel de autoridad. Esto, obviamente, en contra de los protestantes que solo admitían como única autoridad las escrituras. El Concilio de Trento de 1546 dictaminó que la tradición y las escrituras han de ser recibidas por la Iglesia con la misma autoridad. El catolicismo cree que sus tradiciones son tan inspiradas como las escrituras, pero la Iglesia evangélica ha caído en el mismo error porque les ha dado a sus tradiciones tal autoridad como si de preceptos divinos se tratase. Hay tradiciones evangélicas que son obligatorias: usar el velo, usar corbata, usar saco o partó, no usar bigote. Usar ropa blanca para el bautismo se ha vuelto un requisito indispensable. Usted ve cómo hace, usted ve si la compra, si la pide prestada, si la alquila o qué sé yo. Pero si llevas ropa de color, capaz que ni te bautizan. En conclusión, la tradición debe estar subordinada a la escritura. La tradición es optativa. Jesús no rechazó todas las tradiciones humanas, ni prohibió a sus discípulos que las guardasen. Simplemente puso las cosas en su debido orden, relegando la tradición en un nivel secundario y optativo, siempre y cuando no sean contrario a la Escritura, porque obviamente una tradición que sea contraria a la Escritura debe ser rechazada y no se debe guardar. Por ejemplo, carnaval, Halloween, Navidad, etc.